A veces en nuestra juventud hacemos cosas que con los años nos arrepentimos y pensamos que aquello quedó en el pasado. Sin embargo, los que sufren de esos actos jamás lo olvidan. Te invito a escuchar esta historia basada en hechos reales. Estoy segura que jamás la has escuchado. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Las ampollas, basado en hechos reales. Esta historia me sucedió hace unos años. En aquel entonces trabajaba en la construcción. Estaba casado con Clara y esperábamos a nuestra primera hija. Mi esposa laboraba en la casa de una familia como nana y ama de llaves. Sin embargo, sus patrones eran muy buenos y nos apoyaron, ya que la dieron de alta en el Seguro Social para que ahí naciera la bebé. Además de que su tiempo por maternidad le fue respetado con goce de sueldo. Todo era maravilloso y nos sentíamos muy felices. Y como dicen, que a veces los niños al nacer traen una torta bajo el brazo. Mi suegro, a pesar de que yo no era muy de su agrado, nos regaló un terrenito. Lo tenía sin usar, así que dividió la tierra en 4 partes y la repartió entre sus 4 hijos. Y fue así como poco a poco fuimos construyendo nuestra casa. Si bien solamente era de 2 cuartitos con un baño, era mucho mejor de lo que teníamos antes, además de la satisfacción de haberla hecho con mis propias manos. Jamás he sido de beber o estar en líos de faldas, y sin embargo, de eso no me llegué a salvar. Mi nombre es Sebastián y esta es mi historia. Como comenté antes, mi suegro no me quería mucho y no era porque tuviera algún vicio, sino todo lo contrario. Él quería que me fuera de parranda con él a las cantinas, como hacía con sus otros yernos. Sin embargo, yo me la pasaba trabajando en la empresa que me contrató y en la casa para levantar nuestro humilde lugar. Recuerdo que una noche estábamos terminando de cenar mi esposa y yo cuando llegó mi suegro. Me dijo que la acompañara a un bar porque era el cumpleaños de uno de mis cuñados y querían festejarlo, que sería un desprecio no ir. Entonces mi esposa me dijo que fuera, que ella se sentía bien y me divirtiera. En donde vivimos es un pueblo de esos que dicen pueblos mágicos de México, por lo que llegaba mucho turismo tanto nacional como extranjero, así que a todas horas había mucha gente. Llegamos mi suegro y mis cuñados a una cantina muy conocida. Estaba tan llena que parecía que no conseguiríamos lugar. Sin embargo, mis acompañantes eran conocidos porque, eso sí, a pesar de que no tenían tanto dinero, eran muy dadivosos, sobre todo con las chicas que trabajaban ahí. Nos dieron una mesa, o más bien, nos dieron su mesa habitual. Trajeron una cubeta de cervezas y botanas. Posteriormente, pidieron algo de comida para el centro y así, a completar las botanas. Más o menos a las 12 de la noche, llegó una mujer. Su piel morena y cabello largo negro me llamaron la atención. Ella llegó sola y volteando a su alrededor en busca de alguien, por lo que se fue a la barra y se sentó. Yo casi no tomaba y sin embargo en el ambiente me tomé unas cuantas cervezas, por lo que con eso me bastó para embriagarme un poco. Yo veía a aquella mujer con su cuerpo de tentación. Sin embargo, jamás hice algo que pudiera atentar contra la fidelidad de mi esposa. Ella me volteó a ver y me sonrió. Yo le di una leve sonrisa y regresé la mirada con mis familiares. Pero uno de ellos se levantó a la barra para preguntarle si quería venir a la mesa con nosotros. Yo me quedé sorprendido cuando ella aceptó.
Se sentó justamente a mi lado. Yo sé que no soy muy atractivo, sin embargo me hizo plática y muy amena, por lo que al mirar el reloj ya eran cerca de las 3 de la mañana. Al ver la hora le dije que tenía que retirarme, que mi esposa estaba embarazada y necesitaba irme ya. Así que me despedí de todos, pero al despedirme de ella, se me acercó y me dio un beso en la mejilla, pero demasiado cerca de mis labios. Eso me hizo sentir bien, me hizo sentir deseado. Sin embargo, tuve algo de incomodidad puesto que estaba casado y no me interesaba serle infiel a mi esposa. Pasaron unos días desde aquel incidente, cuando en la construcción empecé a escuchar que mis compañeros le estaban silbando a alguien. Volteé a ver y para mi sorpresa vi a aquella chica del bar, la cual se llama Juana. Se acercó a saludarme. Entonces lo único que pude decir era que qué estaba haciendo aquí. Ella me dijo que estaba caminando por el rumbo y me vio a lo lejos. Así que pasó rápidamente porque quería saludarme. Honestamente, no sabía ni qué decir. Solo le dije que estaba bien y que tenía mucho trabajo. Entonces me dijo que ya se iba y que seguro nos veríamos después. Pasaron los días y me la encontraba en muchos lugares. Hasta parecía que me seguía o que el destino estaba tejiendo unas redes para ver si yo caía en la tentación. Recuerdo que como al mes mi esposa ya se había aliviado, así que todo el tiempo estaba en casa junto con su madre que la ayudaba, por lo que me tocaba hacer a mí todas las diligencias. Y precisamente en la farmacia me encontré a Juana. Ella me saludó y me dijo que me veía muy bien. Le di las gracias y mencioné que mi esposa acababa de dar a luz, que venía por pañales y medicamento para las rosaduras. Entonces ella, con un tono muy extraño, me dijo: «Ah, sí, tu hija». Por lo que traté de cortar la conversación de manera amable y me despedí para poder hacer mis mandados. A raíz de ese día, empecé a tener sueños muy extraños con Juana, que nos besábamos y que en aquellos sueños perturbadores ella era mi esposa. La verdad que cuando despertaba sentía un olor extraño como a tabaco. Y no solo eso, sino que tenía mucha hambre, como si no hubiera comido en días. Curiosamente a mi esposa le empezaron a salir como unas ronchas en las piernas. Ella me dijo que podría haber pisado algo al salir a lavar la ropa, ya que la batea y el tendedero estaban afuera de la casa, por lo que únicamente se puso un ungüento para aliviar aquellas bolitas rojas y siguió con su día como si nada. Sin embargo, cada día que pasaba mi esposa tenía más y más ronchas, pero ahora ya no eran ronchas, sino unas ampollas, por lo que inmediatamente la llevé al médico, ya que estaba amamantando a la bebé y no sabíamos cómo la iba a afectar. El doctor la revisó y no encontró nada extraño, no era ni varicela o algo parecido, así que le mandó una crema de color rosa que es muy popular acá en México y un par de medicinas cutáneas. Nada tomado por cuestiones de la niña. Sin embargo, cada vez que mi esposa le ponía algo a aquellas ampollas, al día siguiente le salían más. Parecía que se multiplicaban. Poco a poco fueron subiendo, primero las piernas, luego el estómago, hasta que le empezaron a salir en uno de los brazos. Y a pesar de todos los esfuerzos, mi esposa seguía padeciendo aquel mal. Tanto mis papás como mis suegros se movilizaron para buscar una ayuda de tipo paranormal, pensando que sería brujería, porque nada hacía que mi esposa mejorara. Y pensarás que fue de manera lenta, ¿verdad? Pero no, se multiplicaban día con día. Así que la llevamos con un par de personas, pero ninguna de ellas pudo hacer algo con las ampollas de mi esposa. Solo nos quitaban un dinero que nos costaba mucho ganar. Un día fue a verme Juana al trabajo. Entonces yo le dije
que qué se le ofrecía. Ella se acercó para preguntarme que cómo seguía mi esposa. Le cuestioné que cómo sabía que estaba enferma, y ella me dijo algo que jamás me había imaginado. Me preguntó si yo no la recordaba, que en nuestra adolescencia nos habíamos conocido. Yo le dije que no sabía, que no estaba segura, que a lo mejor se había confundido. Ella me dijo que la imaginara con el cabello corto, dientes chuecos y la cara llena de granitos o barritos. Entonces le dije que todavía no me acordaba de ella, por lo que en ese momento me sacó su celular y ahí me mostró una foto. Me dijo que era ella. Me cayó la noticia como un balde de agua helada. Su nombre real era Fernanda. Me dijo que por el maltrato y acoso que le hacíamos en la secundaria, su vida fue horrenda, llena de sufrimiento, que incluso quiso quitarse la vida, mostrándome en ese momento las marcas en las muñecas, con una cicatriz tan larga que con solo verlas me dolía. Me dijo que si recordaba la última noche en la secundaria, en la cual ella llegó muy linda y arreglada al baile, pero todos se pusieron de acuerdo para que nadie la sacara a bailar. Incluso le decían cosas muy feas y le hicieron sentir tan mal al grado de que habían organizado unas votaciones para saber quién tenía los ojos más lindos o quién era la más amigable y cosas de ese tipo, tanto para hombres como para mujeres. Pero también pusieron un par de premios especiales. El nombre era la mujer más desagradable de la secundaria o el hombre más desagradable de la secundaria. Que ella fue la ganadora. Se llevó el galardón, junto con otro muchacho que tampoco le deberían de dar eso, porque era muy estudioso y amable. Que esa noche llegó a su casa con tal depresión, eso de no sentirse parte de nada, de ser humillada y despreciada, que hizo que atentara contra su vida. Sin embargo, su madre la logró salvar. Entonces le reclamé que realmente yo no le hice nada, que bueno, eran cosas de chicos y que éramos muchos, que lo sentía y que le pedía disculpas. Sin embargo, ella me dijo que su vida cambió drásticamente. Por problemas en su casa, falta de un padre y baja autoestima, huyó de la casa de su mamá y se fue del pueblo, que pedía aventón y llegaba hasta donde la persona podía llevarla. Y fue cuando llegó a un pueblo muy famoso por las brujerías o las brujas, que ahí, mientras mendigaba toda sucia y sin dinero, una mujer se le acercó. Le preguntó el por qué estaba en la calle, que si no tenía familia. Entonces Fernanda le dijo de su situación y aquella mujer se apiadó de ella. La llevó a su casa y alimentó. Vio algo en ella que jamás había notado nadie, que tenía dones especiales, que aquella señora se dedicaba a la brujería y a pesar de hacer cosas malas, algo hizo que la ayudara a salir adelante. Cada día que pasaba, le fue enseñando las artes oscuras y conforme aumentaban sus conocimientos, también el recelo y la venganza iban en aumento. Fue tramando cómo tomar justicia con su propia mano de todas las personas que le hicieron maldades en la adolescencia. Y ella me dijo que el que más la había lastimado había sido yo, ya que antes de que la tratara tan mal, éramos los mejores amigos, y de la noche a la mañana, con tal de sobresalir o de ser popular, me uní con los famositos de la escuela, y ella sirvió de escalón para que lograra mi cometido. Como dicen en México, me cayó el 20. Fui recordando todo y efectivamente me comporté de mala manera con Fernanda. La humillé, maltraté y más cosas. Le pregunté por qué hacerle la maldad a mi esposa y no a mí. Ella me dijo que cuando realmente se ama a alguien, se sufre más si la otra persona sufre, sobre todo sabiendo que era por mi causa. Yo le pedí perdón.
Le dije que era un muchacho tonto y que me arrepentía, que tuviera piedad. A lo que ella me contestó que eso fue lo que nunca nadie le dio a ella. Antes de retirarse me dijo que las ampollas de mi esposa irían en aumento hasta cubrirla completamente, que le dolería y sufriría, que recordara que yo era el culpable. No me da pena decirlo, le rogué. Le rogué que la ayudara, que le quitara aquel mal. Ella simplemente me dijo que lo pensaría, que posiblemente me pidiera algo a cambio. Entonces yo le dije que preferiría que esas ampollas se me pasaran a mí en vez de mi esposa. Fernanda se me quedó mirando sin decir una sola palabra y se retiró. Fueron pasando los días y, como dijo aquella bruja, las ampollas fueron subiendo, hasta que un domingo al despertar mi esposa las tenía en el rostro. Ella se puso a llorar. Decía que por qué le estaba sucediendo esto, que siempre había sido buena persona y ahora no podía ni cargar a su hija por miedo a que le diera la misma enfermedad. Yo lloré a su lado, pero me levanté y le dije que iría a comprar el desayuno, que se animara. Así que salí deprisa y me fui a la casa de la mamá de Fernanda. Ahí estaba ella. Cuando me vio me dijo que me estaba esperando. Yo le supliqué que le quitara la maldición a mi esposa, que las ampollas ella no las merecía. Entonces Fernanda me dijo que tampoco ella merecía toda la maldad que recibió cuando era joven. Sin embargo, me dijo que la curaría, con una condición, que yo le debería un favor, el cual me cobraría a su debido tiempo, que tendría que hacer un trato con ella sellado con sangre, porque con eso no podría escapar. Y si intentara hacerlo, toda su furia iría en contra de mi familia. Yo acepté, por lo que entramos a aquella casa. Me percaté de que su madre había fallecido y sentí el lugar sombrío y escalofriante. Me entregó un frasco con un líquido adentro. Me dijo que se lo diera a mi esposa, que con eso su enfermedad se curaría. Paso seguido, me dio un alfiler para que le diera una gota de mi sangre y meterla en un pequeño contenedor tipo escapulario, que con esa cantidad sería suficiente para hacerme mucho mal si yo no cumplía con el trato. Salí rápidamente y me fui a comprar el desayuno para no demorar tanto. Al llegar, en el refresco de mi esposa, le puse el líquido, rezándole a Dios para que no sea algo venenoso o empeorara su situación. Sin embargo, al paso de los días, las ampollas se fueron desvaneciendo. Yo no sé si hizo alguna mezcla para que mi mujer tuviera alguna reacción alérgica en la piel o si de verdad fue su brujería. Sin embargo, con el líquido que ella me dio, las ampollas desaparecieron sin dejar rastro. Al día de hoy, vivo con el miedo de que la bruja de Fernanda tenga mi gota de sangre y que desee cobrar venganza nuevamente. Tengo remordimientos de los actos de mi juventud. Veo a mi hija ya crecida y otra que viene en camino. Me da mucho miedo de que ellas sufran de la misma manera en la que yo hice sufrir a Fernanda. Que el karma me lo cobre con ellas, porque como dijo aquella bruja, duele más el ver sufrir a los seres amados que a uno mismo. Muchas gracias al suscriptor por la confianza. Esperando que te haya agradado este relato basado en hechos reales, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de mis historias. Quiero mandarle saludos a Juliana Rodríguez, Alicia González, Johnny Palma, Leonard Ibarra de Argentina, Olivia Redondo y Marcela Tomás. También a todos ustedes que me escuchan y escriben continuamente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?